Niñas y niños, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy estamos miércoles 19 de agosto. Vamos a iniciar una actividad más. Hoy día vamos a tratar el área de... ¿Qué área nos representa esta imagen? El área de ciencia y tecnología, ¿no? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que recordamos, nuestros recuerdos. Hemos trabajado recuerdos en personal y en comunicación. Ahora lo vamos a ver en ciencia y tecnología. Título: ¿dónde y cómo se producen los recuerdos? Parte 1. Se va a ver una parte 2. ¿Ya? ¿Dónde y cómo se producen los recuerdos? Entonces vamos a la meta de hoy, o el propósito: identificar dónde y cómo se producen los recuerdos, y luego de producidos, dónde se almacenan. ¿Ya? Entonces vamos a identificar en qué lugar de nuestro cuerpo se producen los recuerdos y luego dónde se almacenan. ¿Ya? Entonces esto tiene relación con que tú vas a dar una respuesta a esta pregunta. Ya sabes que hay una pregunta de investigación. Siempre en ciencia y tecnología empezamos con preguntas de investigación. Tú das tus respuestas, que les vamos a llamar hipótesis, y luego de investigar compruebas tus hipótesis, si las respuestas que has dado fueron las correctas o no. Ese es el proceso siempre que se utiliza para poder trabajar ciencia y tecnología. Vuelvo a repetir: hay unas preguntas de investigación, tú das tus respuestas, esas tus respuestas van a ser tus hipótesis, y luego de dar tus respuestas viene el proceso de investigación. Investigas si tus respuestas fueron las correctas o no. Entonces ahí estamos llevando a cabo el método científico, ¿no? Cómo llegar al conocimiento. Muy bien, entonces nuestra pregunta, dos preguntas de investigación: ¿cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Cómo y en qué órgano? Acá tú vas a contestar. ¿Y dónde se almacenan los recuerdos? Acá contestas. ¿Ya? Tus saberes previos. Tus respuestas son muy interesantes, sin embargo recuerda que estas son por ahora tus hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para sustentar tus respuestas con argumentos basados en evidencias y en fuentes de información o experiencias obtenidas de investigaciones científicas. Muy bien. Bueno, continuamos. Entonces acá tenemos que la actividad, el plan de acción: vas a leer información, se te va a entregar información de cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos, y vas a responder preguntas. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a trabajar. Acá está la información en la hoja de recursos que se te va a hacer llegar. Vas a leer esto y lo que hay a continuación, y ahí vas a encontrar cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan. ¿Ya? Entonces lee detenidamente esta información que se te va a dar. Luego vamos a hacer un ejemplo. Dice: si alguien nos pregunta acerca de un hecho ocurrido la semana pasada, ¿qué hacemos para recordar? Intentamos, ¿no? Estamos pensando, intentamos recordar. Pues bien, dice, no estás muy lejos de saber dónde buscar y encontrar los recuerdos. Está dentro de tu cabeza, concretamente en el cerebro, que es donde se producen y guardan la mayoría de los recuerdos, en un almacén denominado memoria. Entonces en la memoria se guardan todos los recuerdos, ¿sí? Y en el cerebro se producen todos se dan origen todos los recuerdos, una parte del cerebro. ¿Listo? Acá dice: los recuerdos se guardan en el cerebro a través de las neuronas. Las neuronas son estas células de la del cerebro. Tú ya sabes que cada órgano de nuestro cuerpo tiene sus propias células. Ese conjunto de células se le llama tejidos, y el conjunto de tejidos se le llama órgano.
Entonces todo nuestro cerebro está formado por un conjunto de tejidos de neuronas. O sea, todo nuestro cerebro está cubierto por neuronas, ¿no? Dice, se guardan en el cerebro a través de las neuronas, células del sistema nervioso. Esto puede implicar la participación de unas cuantas de ellas o de hasta miles o millones, dependiendo qué vas a guardar, ¿no?, en tu cerebro. Sin embargo, no todos los recuerdos se guardan en un mismo lugar. Para saber dónde se guardan es necesario distinguir dos tipos de recuerdos: los recuerdos de los conocimientos generales y los recuerdos relacionados con los hábitos. Los conocimientos generales son todos aquellos que te llegan, que más adelante tú lo vas a tener como conocimiento, ¿no? Y los recuerdos relacionados con los hábitos es todo lo que tú haces, como levantarte, comer, asearte, todas esas cosas. Son los recuerdos relacionados con los hábitos. Muy bien, eso lo vamos a detallar aquí. Aquí está un poquito más claro. Los recuerdos de los conocimientos generales son todo lo que aprendemos: la geografía, la ciencia, la historia. Los recuerdos de nuestra vida, como cuando vimos un rayo caer sobre un árbol y cuando vimos por primera vez a nuestra cantante favorita. Todo esto corresponde a los recuerdos de los conocimientos generales. Estos recuerdos se guardan en la estructura del cerebro denominada hipocampo y corteza cerebral. Entonces acá, si cortamos el cerebro, acá este es un corte, ¿no? En el hipocampo, aquí en esta parte de abajo, junto al encéfalo, por aquí, vamos a encontrar donde guardamos todos los recuerdos de conocimientos generales, ¿ya? Y en la corteza también, acá, en todo lo que cubre el cerebro. Los recuerdos relacionados con los hábitos, como bañarse, vestirse, nadar, todo eso que hemos hecho con la práctica, todos esos recuerdos se guardan en una estructura como la amígdala cerebral. Acá está la amígdala cerebral, aquí, ahí se guardan. Y el encéfalo, si no me equivoco, es esto que está acá. Entonces, todo esto se guarda en todos esos hábitos relacionados a los recuerdos, se guardan en la amígdala cerebral y en el encéfalo. Y los conocimientos, los recuerdos relacionados a los conocimientos en el hipocampo y en la corteza cerebral. La corteza es todo lo que cubre el cerebro, ¿ya? Entonces ya tienes una idea de dónde se guardan los recuerdos y las clases de recuerdos que hay. Muy bien, acá tenemos otra información. A ver, acá tenemos qué ocurre cuando aprendemos. Cuando aprendemos se activan unas sustancias químicas en las neuronas. Acá están las neuronas, con las que se forman conexiones entre ellas. Ahí se conectan. Todas unas sustancias químicas hacen que se conecten, las que luego forman complicados circuitos. Ahí está, todos los circuitos, todos se relacionan, se unen. Una vez que se han formado los circuitos neuronales, los recuerdos pueden aparecer cuando los evocamos. O sea, cuando empezamos a pensar, esta unión de todas estas neuronas hace que, y cuando deseamos recordar, hace de que llegue a nuestra memoria nuevamente, salga de nuestra memoria donde se ha guardado ese recuerdo. Puede aparecer cuando lo evocamos. Ese es el momento en el que se activan dichos circuitos, ¿no? Cuando empezamos a recordar, desear. Existe similitud con lo que ocurre cuando activamos una computadora para buscar lo que se encuentra almacenado en sus archivos, igual que una computadora, ¿no? Pero el cerebro tiene una función mucho más grande que la de la computadora. Ahora es el momento de distinguir entre aprendizaje y memoria, ¿ya? De manera simplificada podemos decir lo siguiente: el aprendizaje es la capacidad para adquirir una nueva información. Si tú quieres adquirir una nueva información, algo que vas a aprender, a ese proceso, a esa capacidad se le llama aprendizaje. Mientras que la memoria es la capacidad para retener la información aprendida. O sea, en tu memoria está todo lo que has aprendido, ya sea como conocimiento general o como hábito, de modo que pueda ser recordado. Quienes activan que nuestros recuerdos aparezcan nuevamente en nuestra cabecita y recordemos son las neuronas, ¿no? Se interconectan, ¿ya?
Muy bien, entonces ya tienes una idea de cómo se trabaja, cómo funciona el cerebro y lo que es aprendizaje y lo que es memoria. El aprendizaje es la capacidad para adquirir una nueva información. El aprendizaje requiere también de cosas externas, ¿no? Por ejemplo, tú aprendes leyendo un libro, aprendes utilizando tu, ¿cómo se llama? Eso que te utilizabas en el aula, tu base 10. Con esos materiales también aprendes, ¿no? Y esa información que llega a tu cerebro luego se guarda en la memoria. Muy bien, entonces ahora vas a contestar algunas preguntas que te están aquí. Tú las lees y las contestas detenidamente, ya, porque esa es parte de la actividad. Y acá tenemos una imagen, dice: observa la siguiente imagen, en ella algo que has podido conocer a través de la lectura. En la lectura vas a encontrar esta imagen, ya, y esta imagen está en una parte de la corteza cerebral. Esta es la corteza cerebral. Y recordamos todo lo que hemos hecho, ¿no? Y luego, bueno, acá tienes, ya ahora vas a modificar tu respuesta. ¿Te acuerdas que contestaste las preguntas de investigación al inicio? Bueno, ahora que ya has estudiado, ya tienes una idea mayor, entonces ahora sí vas a contestar la pregunta: ¿cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Ya contestas. Trata de contestar sin regresar a revisar lo que has leído, ¿no? Todo lo anterior, interiorízalo, guárdalo, compréndelo y luego contestas esto, ¿ya? Finalmente te reúnes con tu familia, desarrollaste con éxito la actividad que te hemos propuesto, has aprendido algo, explícales por qué es importante conocer la información y el almacenamiento de los recuerdos en la memoria. Por eso hay que cuidar nuestra cabecita, ¿ya? Hay que evitar que se golpee, porque si no, esto se atrofia, ¿ya? Entonces explícales. Y hay que comer los alimentos que favorezcan el buen funcionamiento del cerebro, ¿no? Los vegetales, las frutas son importantes para fortalecer nuestro cerebro, ¿ya? Entonces no solamente comer comida chatarra, sino estos alimentos favorables al funcionamiento del cerebro. Si no, se van a atrofiar y no vamos a recordar. Finalmente, reflexionas todo lo que hemos hecho el día de hoy y contestas estas preguntas de reflexión, ¿ya? Y luego cualquier cosa nos vemos en todas las preguntas las vas a contestar en tu cuaderno, así que no hay nada para el portafolio excepto las hojas del recurso, ¿ya? Y nos comunicamos en el chat. Muchas gracias.